Maestro. Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta instancia del seminario, de los seminarios IFEBA. Hoy tenemos a Martín Menéndez Cocós, que él es estudiante, dejando de serlo en breve, de la carrera de agronomía de la facultad, y hoy nos va a contar una serie de resultados de su tesis acerca del pronóstico del rendimiento de maíz a partir de imágenes satelitales. Esto pretende ser algo así como me contaban recién, una suerte de pre-defensa de tesis de grado, antes de la partida de Martín a Kansas, que se hace una maestría, me contaba recién. Dicho esto, les cuento que va a tener aproximadamente 30-40 minutos y después dejamos 15-20 para las preguntas del auditorio. Dejamos a Martín. Gracias. Gracias, Marcos. Gracias, Marcos, por la presentación. Además, Además de mi participación, participan del trabajo Martín Westerfeld, Diego Rotili, María Tegui, Gustavo Martín y María Paulini, que son de ACREA, Carlos Divela y Gervasio Piñeiro. Y entonces, pensando en términos de rendimiento de cultivos, esto no es nada nuevo, sabemos que el rendimiento varía, tiene un componente espacial, donde las mejores zonas presentan rendimientos altos y se ubican a la derecha de ese histograma, las peores zonas, rendimientos bajos y van hacia la izquierda. También la cuestión temporal, los mejores años están hacia la derecha, los peores hacia la izquierda y demás. Y entonces a nosotros nos interesa entender los determinantes de esta variación de rendimiento para tomar mejores decisiones y lograr que los cultivos se ubiquen hacia la derecha del histograma. Y además, para una vez que muchas de las decisiones ya están tomadas, para intentar pronosticar en qué rango va a estar el rendimiento de nuestros cultivos. Y además pronosticarlos con un error bajo, ¿no? O sea, no queremos errarle por 15 toneladas al rendimiento que esperamos, sino que queremos, si le erramos, errarle por 1 o 2 toneladas, no demasiado. Un poco esto, intento resumirlo en la figura que muestro ahí abajo, donde ustedes ven el ciclo de un cultivo de maíz, desde la siembra hasta la coleta del cultivo, y ven dos muchachos. El primer muchacho que está como caminando por la fenología de ese cultivo, lo que se está preguntando es ¿cuánto va a rendir ese cultivo finalmente? Y el segundo, que ya está por fuera del ciclo, ya sabe cuánto rindió el cultivo, se está preguntando, bueno, ¿por qué rindió eso? ¿Y qué puede hacer para mejorar sus decisiones y hacer que rinda más en el futuro? Finalmente, lo que ambos tienen, una especie de modelo mental en su cabeza, es una figura como la que está ahí arriba, donde ellos tienen el rendimiento en el eje Y, e intentan poner variables, o una variable o una combinación de variables que les permita entender qué es lo que está pasando con ese rendimiento. La gran diferencia entre ellos dos es que este tiene mucha información, y entonces puede armar mejores modelos, y aquel solo tiene información parcial del cultivo para pronosticar. Entonces, ya pensando en qué ponerle un poco de nombre a este signo de pregunta, métodos para pronosticar rendimiento, hay diferentes, una batería de métodos, empezando desde la estimación a campo, que es algo habitual entre los productores, recorren sus cultivos, hacen conteo de componentes numéricos, número de planta, granos por planta, peso de los granos, y así 2 o 3 multiplicaciones y sacan un rendimiento esperado. Datos climáticos, se podría hacer una revisión, rendimiento, precipitaciones en el ciclo y así estimar el rendimiento. Modelos de simulación, tipo Ceres, Aproprop y demás, donde podemos obtener buenas estimaciones de rendimiento, pero necesitamos muchos datos de series climáticas, de precipitaciones, información del suelo, información del cultivo, del genotipo y demás. Y finalmente, y de lo que les voy a hablar ahora, tenemos sensores remotos, se abren 2 opciones, drones, que son algo más local, aplicado más que nada a algo más intensivo tipo horticultura, fruticultura, y satélites, que nos permiten mapear grandes extensiones e ir monitoreando nuestros cultivos en términos de lo que nos informan los satélites. Otro punto importante en esto de pronosticar el rendimiento de cultivos es la escala, por 2 razones. Por la dificultad que tiene pronosticar a diferentes escalas y por quién es el interesado en cada dato.
Entonces, por ejemplo, nosotros podemos pronosticar a escala de lote, y decir el lote tal va a rendir tantas toneladas. Podemos darle al mismo productor que le interesaba el dato a nivel de lote, darle un dato de rendimiento promedio de su establecimiento, que con eso pueda prever su logística de cosecha, almacenamiento y demás. O ya nos podemos mudar a otra escala, más regional, donde el interesado ya no es el productor, sino que probablemente sea un político, un ministro, un exportador, un acopiador, y darle un rendimiento promedio de una zona. Y combinado con un dato de área a cosechar, puede estimar el volumen. Estos datos así a nivel regional, finalmente es lo que nutre estos sistemas de monitoreo de cultivos globales, donde lo que hacen es mostrar, bueno, el maíz en Argentina viene bien, viene mal, en África cómo viene, en Europa y demás. Yo les decía que había una cuestión que, además de que el interesado cambia a diferentes escalas, también lo que cambia es la dificultad para pronosticar. La dificultad aumenta a medida que nos movemos hacia la izquierda. Es más difícil pronosticar a nivel de lote que pronosticar a nivel de región, por ejemplo. Por un tema de variabilidad. Un año un lote puede rendir muy bien y al otro año puede rendir cero y no haber cultivo directamente. En cambio, a nivel regional, y bueno, un buen año en Argentina el maíz rinde 8 toneladas por hectárea, un buen año rinde 9, un mal año rinde 7, y que es más o menos. Estamos siempre por ahí, porque se compensa una zona con otra y demás. Sin embargo, la mayoría de los trabajos de pronóstico de rendimiento, por un tema de accesibilidad de los datos, más que nada, trabajan y son a escala de región, con estadísticas oficiales, obviamente. Acá les traigo dos figuras que surgen de un metaanálisis hecho en 2020 sobre trabajos de pronóstico de rendimiento de cultivos. Y lo que muestran es, por ejemplo, en la figura de la izquierda, el R cuadrado, el ajuste de estos modelos de pronóstico, en función de los diferentes cultivos. Cebada, maíz, arroz, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para maíz, que es el segundo boxplot, vemos que el ajuste de los modelos está en 0,6 y hay modelos que pegan mejor, modelos que pegan peor. Algo que les cuento acá es que este trabajo agarra muchos trabajos a diferentes escalas, y entonces ahí los puntitos, esos 35 puntos que arman el boxplot de maíz, están hechos desde escala de lote hasta escala de región, que obviamente tienen más ajuste. Entonces mezclan escalas y además no son de validación, no son resultados de validación completamente, solo la mitad es de validación. Validación me refiero a validar con un set de datos independiente por el cual se calibró el modelo. Con lo cual puede resultar una mirada un tanto más optimista de la realidad. Y la segunda figura de la derecha es conceptualmente importante. Lo que tenemos es el R cuadrado del ajuste de estos modelos en función de las semanas antes de la cosecha, donde el 0 es la cosecha, y entonces mientras más me muevo a la izquierda, más me alejo de la cosecha e intento pronosticar el rendimiento. Obviamente la tendencia es esta. Mientras más me acerco a la derecha, mientras más me vengo para acá, el ajuste de los modelos aumenta, y eso es porque tengo más y más información que voy recolectando, entonces puedo pronosticar aún mejor el rendimiento de los cultivos. Nosotros, la aproximación que yo les voy a contar hoy, que usamos para pronosticar el rendimiento de maíz, se basa en el modelo de Montigny, que dice que el rendimiento es el producto entre la radiación par, fotosintéticamente activa, que incide sobre el cultivo, la FA par, que es la fracción de esa radiación incidente que es absorbida por el cultivo, eso compone la radiación absorbida finalmente, por una eficiencia en el uso de la radiación, que es cuánta biomasa se produce por cada unidad de radiación absorbida, y finalmente ponderada por el índice de cosecha, que es de esa biomasa producida, qué proporción se destina al órgano cosechador. Esto hace 2 semanas Mariano contó algo muy parecido, porque él hablaba de forrajeras, y entonces en vez de rendimiento, ahí le ponía PPNA, producción primaria neta aérea, y le sacaba obviamente el índice de cosecha. Y él mostraba también que nosotros nos valemos de los satélites principalmente para pegarle a este componente, que es la fracción de la radiación que incide que absorben los cultivos. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, con estos modelos. Acá tenemos la FA par, que les comentaba, y el NDVI, que probablemente ya lo conozcan muchos de ustedes, que es un índice de vegetación de los satélites que mide cuestiones de rojo lejano, básicamente mapea el área foliar de la fotosíntesis de los cultivos. Y entonces, con estos modelos nosotros podemos variarnos y entrar con un dato de NDVI y rápidamente obtener un dato de FA par.
no está puesto así al azar, es a propósito. Este es el modelo que yo les voy a trabajar en todo el resto de la charla. Es para maíz y es con el sensor MODIS, que tiene una resolución espacial, o sea, los píxeles son de 6 hectáreas aproximadamente. Fíjense que hay un modelo para el estado vegetativo, que va por ahí arriba, y otro para el estado reproductivo. Entonces, ahora ya paso a los objetivos del trabajo. Primer objetivo que teníamos, desarrollar un modelo de pronóstico de rendimiento a escala de lote, que era la más desafiante de todas, en madurez fisiológica, R6. Para aquellos que no saben, R6 es cuando el grano deja de acumular peso seco. Y entonces ahí terminaría el ciclo del cultivo, que no es la cosecha necesariamente, porque ahí empieza un proceso de pérdida de humedad hasta que ese cultivo finalmente se cosecha. Eso puede ser, puede ir entre 3 semanas hasta 3 meses. Ahora les explico de qué depende un poco eso. Entonces este objetivo se relaciona con una figurita de este estilo, ¿no? Donde tenemos rendimiento y le vamos a intentar poner nombre a ese signo de pregunta. Segundo objetivo, desarrollar modelos de pronóstico de rendimiento de maíz, también a escala de lote, pero ahora ya no en R6, sino que antes, a medida que avanza el ciclo del cultivo. Y entonces se relaciona con lo que les mostraba antes, donde vamos a intentar caminar por la fenología del cultivo y a medida que avanza ir haciendo pronósticos con el R cuadrado y ver cómo nos va. Y finalmente, el tercer objetivo es tratar de combinar el 1 y el 2 y pronosticar el rendimiento de maíz ya no a escala de lote, sino a una escala regional y pensando en otro interesado, en un exportador, en un acopiador, en un ministro y demás. Y generar un producto de este estilo, por ejemplo, donde tenemos la fecha y el rendimiento esperado para una región. Entonces, por ejemplo, decimos el 15 de diciembre esperamos un rendimiento de 8 toneladas, el 15 de enero tantas toneladas, etc. Entonces, ya más de ahora con metodología. Utilizamos una base de datos monstruosa de ACREA, que es la base de datos agrícolas trazados, que tiene como 180 filas acá, columnas, perdón, y filas también tiene un montón, donde cada fila es un lote en una campaña, y cada columna, por ejemplo, versa sobre la campaña, la región, latitud, longitud, antecesor, genética, y esto tiene, si sigue para acá, fertilizante, densidad y demás, lo que tiene. De todo esto nosotros usamos 3 columnas nada más. Latitud, longitud, y eso nos permitía ubicarlo en el espacio, el lote, y fecha de siembra, y ahí lo ubicamos en el espacio antes y ahora lo ubicamos en el tiempo. Y ahí la apuntamos con el satélite y empezamos a ver qué le pasó a ese lote. Obviamente usamos una cuarta columna que es la de rendimiento para calibrar todos los modelos. Y entonces obtuvimos 1853 lotes distribuidos en 4 campañas, desde 2017 hasta 2021. Esto hago un comentario acá, para los que no están tan familiarizados, en Argentina hay 2 sistemas de producción: maíces tempranos, maíces de siembra temprana y maíces de siembra tardía. Los maíces de siembra temprana más o menos se siembran entre septiembre y octubre, florecen entre diciembre y enero y terminan su ciclo, llegan a R6, a madurez fisiológica, en febrero o marzo. En esa floración de diciembre-enero, cuando cae en un sitio donde las condiciones ambientales son adversas, más que nada por un tema de balance hídrico, una estrategia que tienen los productores es mover la fecha de siembra, retrasarla hasta diciembre, mover esa floración donde se define el rendimiento del cultivo hacia febrero-marzo, y entonces el ciclo termina en abril-marzo. Eso es una aclaración porque después lo vamos a usar para el tema de los pronósticos y cuándo se hacen esos pronósticos. Entonces, sí, retomo con lo que les decía. Nosotros teníamos 1853 puntitos blancos como estos. Lo que hicimos fue tomarnos el trabajo de dibujarlos y pasar de un punto a un polígono. Con eso obtuvimos la marcha de NDVI, que es este índice de vegetación que les nombraba. Y entonces, por ejemplo, ahí ven la marcha de los maíces tempranos en rojo y la marcha de los maíces tardíos en azul. Ese NDVI lo transformamos a FAPAR, eficiencia de intercepción, con el modelo que les mostraba al principio de FAPAR y NDVI. Y ahora, fíjense que abajo en el eje X ya no hay tiempo calendario, sino que hay tiempo térmico después de la emergencia, porque lo que hicimos fue estimar la fenología del cultivo a través de un modelo de acumulación de tiempo térmico de una base de datos de temperatura. Estuvimos acumulando grados día a paso diario, y ahí, a partir de la fecha de siembra, estimamos una fecha de floración y obviamente estimamos una fecha de madurez fisiológica, de R6.
la eficiencia de intercepción la cruzamos con datos de radiación incidente. El mismo gráfico, pero ahora con APAR, que es radiación absorbida. Y como hicimos eso de estimar la fenología, pudimos distinguir cuánta radiación se absorbía en el periodo vegetativo, que es la superficie sombreada en verde, cuánta se absorbía en el periodo reproductivo, que es la superficie sombreada en naranja, y en el periodo crítico del cultivo, que es la superficie que queda delimitada entre las dos líneas negras punteadas, esa ahí cercana a la floración femenina. Con toda esta información que generamos, nos fuimos a ver cómo nos iba con los objetivos que nos habíamos planteado antes. Entonces ahora sí ya paso a los resultados. Esto es para el primer objetivo. Fíjense allá la figura de la izquierda. Tenemos rendimiento observado, cada punto es un lote, en función de la par en R1 y R6. O sea, en función de la radiación absorbida entre la floración femenina y la madurez fisiológica. Lo que veíamos es que cuando intentábamos pronosticar el rendimiento con esa variable, explicábamos el 59% de esa variación de rendimiento y teníamos un MAE, que es un error medio absoluto, o sea, cuánto le erramos tanto para arriba como para abajo, en promedio de 1,3 toneladas por hectárea. Cuando, además de considerar esta radiación absorbida entre floración femenina y reproductiva, consideramos también un modelo que tenga dos variables, y esa más la radiación absorbida entre la emergencia y la floración femenina, o sea, lo vegetativo, lo que antes era la superficie sombreada en verde, tenemos una figura como esta de la derecha, donde es levemente diferente. Tenemos rendimiento observado en función del rendimiento predicho según este modelo con dos variables. Y entonces de fondo ustedes ven despunteada la línea 1,1, y este modelo ya con toda la radiación absorbida por el cultivo explica un poquito más, 0,62, y tiene un error medio de 1,27, levemente inferior. Obviamente, la variable de estas dos variables, la que más peso tiene, es aquella que les mostré a la izquierda, que es la radiación absorbida en el reproductivo, porque es cuando se está definiendo el rendimiento del cultivo, número de granos y peso de sorpresa. Cuando mirábamos ya, eso era mirando la cosa así general, ¿no? Ahora cuando nos concentramos por regiones, por ejemplo este mapita, que son 11 regiones CREA, que es como CREA nuclea a sus miembros, veíamos que nos iba un poco mejor cuando pronosticábamos en madurez fisiológica. Y entonces fíjense esta figura donde tenemos rendimiento observado en función del rendimiento predicho también, y tenemos cuadraditos con puntitos negros, donde cada puntito es un lote, y entonces tenemos 11 cuadraditos con puntitos negros que componen y finalmente arman al cuadrado de allá arriba a la izquierda, puntos azules, que es el que reúne toda la base de datos. ¿Cómo se arma el rendimiento predicho en cada una de estas regiones? Bueno, son modelos propios por región. Y entonces, en su gran mayoría, son modelos de dos variables, radiación absorbida en vegetativo y en reproductivo. El reproductivo es mucho más importante como variable, que lo mismo que decía antes. Y en algunos casos, por ejemplo el Litoral Sur, también incorpora un efecto de la fase de Lenzo, donde los años niña presentan rendimientos menores que los años que no son niña. Aquel cuadrado allá de puntos azules tiene un R cuadrado de 0,75, ya es considerablemente más alto, y un error medio, absoluto, para arriba o para abajo, de 1 tonelada por hectárea. Entonces, en madurez fisiológica podemos predecir con la fecha de siembra, con el polígono que nos da el lote, miramos con el satélite, pronosticamos el rendimiento con un error más o menos de 1 tonelada. ¿Cuánto antes de la cosecha es esto? Para maíces tempranos es 3-4 semanas antes de la cosecha, y para maíces tardíos es 3-4 semanas hasta 3 meses antes de la cosecha. Depende si el productor quiere cosechar húmedo y pagar el costo de secado de ese grano, o prefiere esperar que se seque el grano en el lote. Acá les muestro la misma figura que les mostraba antes, pero ahora los ajustes por región. Entonces allá arriba tienen, por ejemplo, el R cuadrado por región CREA, en una escala tipo semáforo, donde rojo es malo, verde es bueno. Y entonces fíjense que va desde 0,39 hasta 0,86, y abajo, de nuevo también rojo, malo, verde, bueno, el error medio, el MAE, que va desde 0,8 toneladas por hectárea hasta 1,34 toneladas por hectárea.
Ahora pasamos al segundo objetivo, que era ya nos mantenemos en la escala de lote, que era la más desafiante, pero ahora ya no estamos en R6 en modalidad fisiológica, sino que intentamos decir antes y ver cómo nos va. Y entonces les muestro, por ejemplo, el R cuadrado de los modelos que le ajustamos en función de los días después de la siembra de los cultivos. Y entonces fíjense, si nos concentramos allá arriba, en esa que dice el cuadrado de la izquierda, de arriba, que dice global, fíjense que lo que se ve es la tendencia esperada, que es a medida que pasa el ciclo de cultivo y que avanza, tenemos cada vez más y más información y podemos pronosticar mejor el rendimiento de los cultivos. Y entonces este muchacho que está caminando por la fenología, mientras más camina, obviamente mejor. Misma historia, se los muestro, es una figura muy similar, pero ahora en vez de tenemos error medio absoluto, entonces si nos concentramos allá arriba, el error, a medida que avanza el ciclo de cultivo, obviamente disminuye. Esto varía por regiones, hay regiones que tienen mucho error al principio, bajo al final, hay regiones que tienen bajo error al principio, al final. La verdad que no encontramos un patrón espacial sobre los errores. Y ahora yo me voy al tercer objetivo, que si se acuerdan era, ya no estamos a escala de lote, sino que estamos a escala regional, pensando en otro equipo interesado. Y entonces tenemos una figura como esta, donde de nuevo, rendimiento observado en función del rendimiento predicho, y tenemos 15 de octubre, 15 de noviembre, 15 de diciembre, enero, febrero y demás. O sea, vamos viendo qué pasa durante la campaña agrícola. Cada punto ya no es un lote acá. Cada punto es el promedio de la región, de la campaña y de la época de siembra, de esa combinación, de esa triple combinación. Y entonces, por ejemplo, el 15 de octubre, ustedes ven que hay solo puntos rojos. Es que solo podemos predecir puntos de maíces de siembra temprana, porque los tardíos ni siquiera están sembrados. 15 de noviembre lo mismo, 15 de diciembre también. En enero ya entran los tardíos, y entonces empezamos a hacer pronósticos regionales de maíces tardíos. Y obviamente lo que sucede es que se van pegando a la línea 1-1, porque es lo mismo que pasaba a nivel de lote. Tenemos cada vez más información satelital y podemos mejorar esos pronósticos. Y entonces, fíjense, a modo de resumen, para maíces tempranos, que son los puntos rojos, en febrero, el 15 de febrero, tenemos un error de 0,3 toneladas por hectárea. Que si ustedes lo comparan con el error de 1 tonelada por hectárea anterior, que es la escala de lote, esto es considerablemente menor. En febrero, para maíz temprano, más o menos estamos en madurez fisiológica ya, o llegando a madurez fisiológica. Y entonces, esa tonelada a escala de lotes disminuye a 0,3 toneladas a nivel regional por un tema de que los errores positivos se compensan con los negativos y entonces tenemos más exactitud. Misma historia sucede para los maíces tardíos, pero obviamente este grado de error, 0,3 toneladas por hectárea, se obtiene recién en mayo. Ahora, eso es estrictamente académico, pero la finalidad de todo este proyecto es muy aplicada, muy tecnológica. Entonces yo ahora les voy a mostrar lo que sería una prueba de concepto de un caso real. Entonces fíjense, este establecimiento, que ahí tiene un nombre raro, es como lo tenemos nosotros porque está encriptado en nuestra base de datos. En la campaña 17-18, para la región centro, este productor, este miembro CREA, subió unos puntos, ¿no? Que está ahí, aparecen en blanco. Nosotros dibujamos el polígono y miramos qué píxeles dentro de esos polígonos nos servían para monitorear esos cultivos. Sacamos la información satelital, NDVI, para cada lote, cada línea es un lote, los rojos son los maíces tempranos, los azules son los maíces tardíos, lo pasamos a FAPAR, la eficiencia de intercepción, tenemos los fideos por lote que le decimos nosotros, lo cruzamos con datos de radiación incidente y entonces tenemos la marcha de radiación absorbida de cada uno de esos lotes, tempranos tardíos, y generamos un producto para este miembro CREA del estilo de esta figura, donde tenemos rendimiento predicho en función de los días después de la siembra. Cada línea es un lote y cada punto negro es un pronóstico. Y fíjense, por ejemplo, los 40, 60 días ahí temprano en el ciclo, medio que predecimos para todos los lotes lo mismo, hay poca variabilidad. A los tempranos decimos, los tempranos rinden 10 toneladas, tardíos rinden 7 toneladas y pico. Y eso es porque tenemos poca información, entonces los modelos que hacen, y vamos al promedio, que es lo que maximiza nuestros beneficios.
A medida que avanza el ciclo, vamos monitoreando sus cultivos con información satelital, tenemos más información, más información, y nos la empezamos a jugar un poco más. O sea, digo, lo estoy llevando tiempo, ¿no? Pero los modelos empiezan a diferenciar por radiación absorbida. Y entonces fíjense que la dispersión en las predicciones es mucho mayor. Ahora ustedes me dicen, bueno, pero ¿y entonces cómo le va a estos pronósticos en cada fecha puntual? Y les muestro la misma figura, pero ahora los puntos negros están en la escala de semáforo, rojo malo, verde bueno. Y esto significa, el rojo es que ese pronóstico para ese lote, en esa fecha, le erró finalmente, comparado con el rendimiento que finalmente obtuvo el productor, le erró por más de 2 toneladas. El amarillo es que ese pronóstico le erró entre 1 y 2 toneladas, y el verde es que ese pronóstico le erró por menos de 1 tonelada. Entonces fíjense que al principio, allá días después de la siembra, 40, 60, y tenemos una combinación de verdes, amarillos, de rojos. A medida que avanza el ciclo del cultivo y tenemos más y más información, los puntos se van poniendo verdes, porque podemos discriminar a los lotes en términos de radiación absorbida. Esto es algo que el productor podría utilizar para ir monitoreando sus cultivos, ya no en términos de muchas veces ponen NDVI, entonces se fijan las curvitas, si el NDVI es más alto, más bajo y demás, sino que ahora lo pueden monitorear en términos de rendimiento predicho, que es mucho más fuerte como dato eso. Pero esto tiene una limitante que así no podría llegar, así con ese eje días después de la siembra es medio incómodo para el productor, sino que él debería tener una cosa de este estilo, donde tenga rendimiento predicho y tiempo calendario. Y fíjense entonces que a medida que va pasando el satélite, nuestro sistema hace predicciones, pronósticos de rendimiento. Es la misma figura, pero ahora discriminada por tiempo calendario. Entonces, fíjense que los maíces tempranos empiezan en noviembre y diciembre, los tardíos van a empezar ahí entre enero y febrero y demás. Y a medida que vamos acumulando información, hacemos más pronósticos. Entonces, ya para ir cerrando, los mensajes de esto es, el primero, y todos dirigidos a los objetivos que teníamos, ¿no? Con satélites podemos pronosticar el rendimiento de maíz a escala de lote y en R6, en madurez fisiológica, con un error de 1 tonelada por hectárea. Y después eso se asocia a la figura que había mostrado en las regiones CREA. R6, de nuevo repito, es 3-4 semanas antes de la cosecha hasta 3 meses antes de la cosecha. La segunda es que los satélites nos permiten obtener información del cultivo a medida que avanza su ciclo y mejorar los pronósticos, y eso está linkado al segundo objetivo que teníamos. Entonces vemos que el R cuadrado aumenta a medida que avanza el ciclo de los cultivos. Y el tercer mensaje es que tanto el objetivo 1 y el objetivo 2 los podemos combinar y entonces pronosticar, ya no a escala de lote, sino a escala de región, y entregar un dato a un ministro, a un exportador, a un copiador, quien sea, a escala regional y demás. Eso es todo. Bueno, ahora abrimos el espacio para las preguntas. Oye. Bueno, Martín, felicitaciones por todo, porque realmente es un seminario impecable, pero si además uno ve que vos aún no te recibiste, la tesis de grado defendiste, eso le da más brillo todavía y no paro de asombrarme por todo lo que mostraste. Muy clarito. Una cosa que te pregunto si a ver si lo habían discutido es que el error siempre lo mostrás en toneladas por hectárea, ¿no? Sí. Y eso es muy intuitivo, muy fácil de entender, pero me pregunto si cuando miras por regiones, por ejemplo, han considerado también mirar al error, pero en términos relativos, ¿no? Es decir, hay regiones que producen más y otras que menos, entonces... Sí, lo discutimos. En términos relativos es el 13% por 13%. O sea, esa tonelada por hectárea es un 13% de error. Y después, no lo mostramos así porque a mí me parece que el productor, capaz es un sesgo, ¿no? El productor está pensando en toneladas, que es lo que definitivamente, porque finalmente vende. Entonces no piensa tanto en el 5%, sino que en 500 toneladas, 0,5 toneladas, 1 tonelada, que es lo que le va a entrar al bolsillo. Como esto se fue moldeando mucho con charlas con productores, capaz
nos sesgamos nosotros a expresarlo en lo que a ellos finalmente necesitan. Pero es verdad. Por ejemplo, mismo si te fijas, la región que menos error absoluto tiene es el NOA, que tiene 0,8, pero el rendimiento promedio no es de la que más rendimiento promedio tiene. Entonces, en términos relativos, y ahí se acomoda un poco la cosa. Pero sí, esa es la respuesta. Marina. Sí, Martín, clarísimo en toda la presentación. Gracias y coincido con Mariano, un lujo. Me quedaron dos dudas. Una, en la figura esa que tenías A y B, cuando tenías el área cuadrado al principio, que tenía como mejoraba al principio. Sí, la primera de todas. Esta que rápidamente hubiera dicho que la B si hacías un ajuste exponencial, parecía que mejoraba un montón. Creo que visualmente parece exponencial, lo tengo probado estadísticamente y pareciera que no. Es una cuestión visual, capaz. Y la otra pregunta era esa variabilidad regional, si vos te pusiste a fijar cuando tenías la figura por regiones con los amarillos y rojos, esa me parece muy atractiva, si había alguna relación con las adversidades o con alguna cuestión biótica o inundaciones o algo que te permitiera explicar por qué explicabas menos, ¿no? En algunas regiones. Se me ocurría si, por ejemplo, era más frecuente en un lugar que la inundación definía que tuviera un efecto más importante sobre el rendimiento o la presencia de plagas o de patógenos, entonces si podías ver si esa falta de predicción era porque adquiría más importancia otros factores. La verdad que no lo pusimos a prueba eso. Me queda igual que muchas de las adversidades finalmente impactan en el área foliar y entonces impactan en la eficiencia de interrupción y entonces en el satélite lo miramos eso. A vos te parece que está incluido. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre una helada que quema el cultivo, por ejemplo, va a caer el índice verde, va a caer la eficiencia de interrupción, va a absorber menos. Es como que lo vamos a integrar de alguna forma. Lo mismo que una sequía, por ejemplo. Lo de los bióticos, me imagino que una deformación por insectos y más va por ese lado también. Pero no sé, no te puedo dar una respuesta muy clara a eso. No, pensé para el post. Debe haber alguna cuestión de variabilidad, Sí. lo digo. María. Pues Juan. Felicitaciones, me encantó. Pensaba como en el futuro de esto, en esa interacción con los productores que me imaginaba, los productores entrando a la plataforma y mirando esto. ¿Pensaron en cómo podría como generarse una retroalimentación con el productor de manera tal de que ellos pudieran subir información? ¿Y qué tipo de información sería esa que a lo mejor usted les explicara o les permitiera explicar, tener un modelo más completo para esa variabilidad entre lotes de un mismo establecimiento, ahí como en el ejercicio que mostraste, Sí. ¿no? Es decir, que aunque sean cosas anecdóticas o circunstanciales que por ahí no se reflejan en finalmente la radiación. Sí. Fotosintética captada. Por un lado, desde el tema logístico de qué información pedir, siempre es muy... Cuando pedís un dato más, se te caen 10. Entonces, mientras menos pedís, mejor. Claro. Eso es lo que nos fuimos aprendiendo. Después, ¿de qué variables más quedan? Yo creo que es un tema de poder... No sé si... Siempre nos queda esa sensación de, bueno, ¿qué puedo hacer para explicar el 25% que nos queda de R cuadrado? No sé si hay mucho más que podemos explicar, porque esto es una base de datos de productores donde el rendimiento viene de camiones dividido la superficie que creen que cosecharon y entonces ellos ya tienen un ruido y después la radiación absorbida viene de que yo dibujé un polígono y entonces hay que ver si yo lo dibujé bien y hay que ver si el píxel que tomamos no está mezclado con otra cosa y la calibración y demás. Entonces es como que siempre estamos pensando en llegar al 1 de R cuadrado, pero el techo no es el 1, el techo está más abajo. Y después, ¿con qué información pedir? Yo creo que fecha de siembra y polígono de base, y en esto de generar una
reacción el polígono es claro. Pero después de variables que nos ayuden a explicar, se me ocurren más cosas del estilo tipo golpe de calor en periodo crítico, algo que el satélite no lo vea, pero que finalmente ocurra, y yo creo que hay mucho también de pérdidas de cosecha, de que el satélite termina en madurez fisiológica y ya no vemos nada más nosotros, pero entre madurez fisiológica y cosecha, capaz que se vuelca el cultivo, capaz que pasa algo y no lo estamos mirando. Claro, ese tipo de cosas como más coyunturales y más de... pero bueno, muy complicado logísticamente pedir eso, no lo veo tanto. Juan. Sí, también pensando como en esos factores para mejorar esa predicción, me pregunto, la EUR ahí, ¿vos la asumís fija siempre? No le pusimos valor a la EUR, hicimos siempre regresiones entre rendimiento y regresión absorbida. La EUR está como una región conceptual, está implícita realmente. Y cuando hacemos modelos por región, yo creo que estamos agarrando parte de la variación de EUR. Sí, estaba muy bien. Mismo si lo queremos analizar en términos de Montiel, que nosotros hicimos el ejercicio de ver, bueno, cuánto de cada componente de Montiel explica el rendimiento, yo acá me vuelvo para atrás porque va a ser más fácil. Nosotros, yo no le mostré, pero el rendimiento, cuando hacíamos regresión entre el rendimiento y radiación absorbida cruda, sin diferenciar entre vegetativo y reproductivo, teníamos una explicación del 47%. Cuando esa misma radiación absorbida total la particionaba entre vegetativo y reproductivo, que es eso que Marina decía que era exponencial, eso subía a 0,62. Entonces ya particionarla ya nos está explicando más del rendimiento. ¿Por qué? Porque al particionarlo por reproductivo estamos modelando y agarrando parte del índice de cosecha, que es cuando se define el número de granos y pesos. Y además cuando le agregamos el componente regional, yo ahí creo que estamos agarrando parte de la eficiencia del uso de la nutrición. Y algo de que nos quede el índice de cosecha. Martín. Me encantó esa última respuesta que diste a María, respecto de qué hacer con eso que falta. Sí, no completamente lo que estás diciendo, es que a veces se exagera en esa de tratar de... La verdad, buenísimo, felicitaciones por esa cosa. Y montado un poco entonces sobre esa cuestión un poco más, si se quiere, social o psicológica, yo no sé si estuviste en el seminario de Mariano, pero al final yo le hice una pregunta que tuvo una respuesta muy interesante. Ahí yo me había ido, así que... Claro, lo que decía era que frente al servicio, digamos, de una plataforma que da predicciones sobre producción de forraje, los productores básicamente no la usan. Él describía algo que no sé si era de él o de Martín, que tenían información de no sé qué aparato médico, ¿cuál era? Un tomógrafo en la edad media. Y bueno, tener un tomógrafo, pero no iban a poder hacer absolutamente nada con eso. Entonces, ese esquema de relación, si se quiere, social, tecnológica, que describía Oyarzábal entre productores ganaderos y el sistema, si vos cómo la percibís, que podría ser entre agricultores y este producto. ¿La percibís de la misma manera o no? No, me imagino que lo adoptaron mucho más. Sí, son más fáciles. Ya tenemos, cuando lo llevamos esto y lo charlamos con productores, la verdad que les había gustado la idea de contar con una herramienta de este estilo. Y ya hay empresas que lo están ofreciendo y mismo nos contaban que es una demanda. Y cuando se cae el sistema de pronóstico de estas empresas, nos llaman y le dicen, che, no me anda el pronóstico. Entonces, yo creo que no, que es al revés de lo que pasa con los ganaderos. Lo adoptarían más fácil. Gracias. Sí. Ahí mostrabas el mapa administrativo de ACREA de zonas de maíz y está buenísimo discriminar por zonas sin duda, pero te pregunto si ese mapa lo han discutido en términos de si es un mapa que representa bien
plantación de maíz, o si es lo que tenía a la mano, y bueno, más adelante se podría pensar en un mapa más de ambiente, más que administrativo, ¿no? Por ejemplo, el litoral sur parece ser una misma cosa y el sur de Entre Ríos es distinto al norte, ¿no? No sé, te pregunto si han discutido sobre eso y si hay posibilidades lo de discutimos. un mejor mapa. En algún momento fue una opción clara usar otro tipo de mapas más por ambiente, pero nos pesó mucho que CREA se maneja en grupos y entonces esto reúne también cosas de manejo. Entonces una región no solamente agarra algo ambiental, como decís vos, sino que también agarra cosas de manejo entre productores, que hacen común entre ellos. Mismo sucede que hay productores que caen en el oeste, pero pertenecen al oeste drenoso. Y entonces las decisiones son ligeramente diferentes. Pero sí, lo discutimos. Y bueno, eso No, me quedaba pensando de lo que comentaba recién a María y eso, que una de las cosas que vimos cuando hicimos algo parecido en Girasol es que los días de madurez y los de cosecha relacionaban con el rendimiento, digamos, con lo no explicado por el entonces, negativo. claro, cuanto más esperaba, entonces que podrías, si bien no tenés datos de esos, una forma de corroborar esas hipótesis es mirar eso. Bueno, sé, yo tengo esa hipótesis y no tengo datos para verlo, pero sí sé que a medida que avanza el tiempo que tardan en cosechar, disminuye el rendimiento, bueno, eso se podría mirar. Sí, tenemos algunos datos de eso, sí. No miramos. Y la otra que me quedaba pensando con el golpe de calor es mirar temperatura de superficie. Sí, sí. Ahí tenemos que sacar otro satélite, pero también puede ser una cosa interesante para, no sé si llegar al 1, al 0,9, ¿Para qué? 0,76. acercar un poquitito. Mirar temperatura de superficie y golpe de calor, yo no sé si has visto algo de eso, pero no miramos nada, eso es algo conceptual que pensamos que no nos pusimos a mirar eso. Pero sí, seguro. Porque eso nos agarra el satélite que mira el cultivo en términos de está verde o no está verde. Así que sí. Primero felicitarte, la verdad que me gustó mucho. Y tengo una pregunta justo que estamos en esta diapo y las que siguen. Si ustedes están muy enfocados en tener un modelo global que todos los productores puedan utilizar, digamos, o si el producto, la idea es que esté como discriminado por región, y cómo ustedes piensan que eso lo pueden incorporar o a un modelo global y que esté algún factor que sea de la región. Entonces eso les permitiría capaz corregir para que el productor que agarra el modelo global en una región que no predice bien el rendimiento, con ese factor de la región, capaz sí, eso mejora. O si es, al contrario, agarrar cada región en particular y que cada región tenga su modelo con algún ajuste que le permita predecir mejor. Voy más por la segunda vez. Cada región, lo que vimos nosotros y lo que ve la mayoría que está con esto es que todavía hay algo muy regional que mejora los ajustes. Son pocos los que pueden hacer algo global, hacemos algo acá en Argentina y lo llevamos a China o lo llevamos a otro lado del mundo. Mismo esto, capaz no se llegó a entender, pero cada cuadradito, el rendimiento predicho es un modelo distinto. Entonces lo único que hago yo allá es combinar todos los cuadraditos, no es que es un modelo global eso. Simplemente para todos, digamos. No, es agarro los 433 datos del litoral sur y hago un modelo, que es parecido, porque tiene radiación absorbida en reproductivo, en vegetativo y la fase de edad. Y me da este gráfico. Y eso lo copio, lo pego, lo pinto azul y lo llevo allá. No es que es un modelo global aquello. Pero sí, después voy más por lo otro, que hay mucho de ajuste local todavía, que es lo que se está investigando, tratar de salir del ajuste local para generar algo más global. ¿Y eso crees que es, o sea, son diferencias entre regiones, son por una cuestión de práctica sobre esa diferencia entre madurez fisiológica y cosecha? ¿O crees que hay algo, o sea, es algo muy de cada lote, yo creo más de ignorancia por ahí, de no ser agrónomo, de si es algo de cada lote en particular que le pasa y hay mucha variabilidad entre lotes, o vos podés decir, bueno, en esta región se está pasando a todos más o menos lo mismo? Yo creo que es algo
cada lote tiene sus cosas, pero finalmente es que cada región, la unidad de radiación absorbida la transforma a diferente rendimiento. Y entonces es un tema de eficiencia en el uso de la presión, condicionado por temperatura, precipitaciones y demás. Creo que va por ese lado. No sé si es suficiente. ¿Mele? Antes que nada, felicitarte, la verdad, increíble la presentación, clarísima, muy buena, excelente. Y después preguntarte, ¿ustedes tienen idea de armar una plataforma con toda esta información que esté disponible para cualquiera? Sería para SEGA armar algo así. Ideas claras no tenemos ninguna. Entusiasmo mucho. Pero sí, la idea sería armar algo así que los productores puedan entrar, dibujar su lote, decir cuándo lo sembraron y rápidamente ordenar el trabajo. No sé, todavía no tengo muy claro cuáles son las vías para llegar a eso. Sí. Pero para poder entrar tendrías que tener sí o sí la información de cuándo sembraste. O sea, que sería imposible generar algo similar sin conocer cuándo fue sembrado. No, Porque hay muchos trabajos que a partir del satélite estiman cuándo se sembró el cultivo, por la curvita del satélite. Sí. Entonces, si uno trabaja en eso, hasta le podemos decir al productor, decime dónde está el lote nada más. Y yo estimo cuándo lo sembraste. No, porque toda esa información sería súper útil para, perdón, yo estoy chipeada con la Mesa Nacional Citía, pero sería súper útil para tomar decisiones a nivel gubernamental, ¿no? Y están pidiendo ese tipo de información, sería maravilloso poder generarla y brindarla, ¿no? Para tomar mejores decisiones. Sí, me imagino. Yo siempre lo que me imaginaba como producto, capaz que no es así, es que uno ofrece el servicio gratis a los productores y con esa información de productores uno vende el servicio a escalas mayores. Obviamente encriptado, nadie sabe de cuánto saca el productor tal, todas las cuestiones de privacidad, pues si no se mete la firma en todos lados. Pero sí, me termino imaginando cosas de ese estilo. Bueno, antes que nada, felicitaciones, la verdad que nos gusta todo. Y bueno, una pregunta que me puesto también Milaya, que no sea econo, ¿esta información se presenta más o menos en tiempo real y permite tomar decisiones de manejo a lo largo del ciclo del cultivo? Por ejemplo, fertilización de riego, o es una cosa que únicamente le permite al productor saber cuánto va a cosechar al final del año? Es una pregunta que me hice varias veces. Yo creo que no, por cómo está planificado, no permite tomar decisiones en tiempo real sobre el cultivo. De corregir fertilización, de aplicar la pulverización y demás. Primero porque tiene un lapso de tiempo de 16 días entre que pasa. Y segundo porque no debería relacionarse más con cuestiones, no con rendimiento, me parece, por ejemplo, para fertilización, sino con estado nitrogenado o cosas de ese estilo, para poder corregir una fertilización. Yo lo veo más por el lado de prever cuánto va a cosechar y armar la logística de cosecha, de almacenamiento, de vender a futuro y demás. Por ejemplo, estas campañas que fueron bastante secas, probablemente los cultivos bastante malos. Uno puede tomar la decisión de cosechar o no eso, porque realmente lo puede sacar ahí. Sí. Es más, mismo nos habían pedido este año, nos habían pedido algo que no llegamos a hacer, que era que miremos por favor los cultivos, porque querían decidir si cosechar o no. Eso, así que era algo que va por ese lado. Yo tengo una en relación a esto que pregunta Seba. ¿Por qué esas 4 campañas? Y no otras, siendo que potencialmente con Modis tenés de 2000 a hoy. ¿Por qué seleccionaron esas? DART crea que la base de datos que empezamos empezó ahí. Empezó ahí. Empezó en 2019. ¿Por qué no las 21, 22? ¿Por qué no esa? Porque no llegué a dibujar los datos. En la base de datos que mostraste parecía que hay otras variables, que también hay otras informaciones que el productor tiene, por ejemplo la variedad que sembró, o algunas otras que podrían robarse algo de la variedad del índice de cosecha, por ejemplo, o algo así, y que al fin y al cabo para usar el servicio el productor podría incorporarlas, o sea, además de tener la información del satélite, esas. ¿Probaron agregarlas y a ver cuánto mejoran? No probamos nada. Bueno, genética justo sí,
Y lo que nos pasaba con genética es que tenemos, no sé, el DECA 72, 70, tiene toda 85% de la base de datos y nosotros tenemos un dato de fenotipo de cada uno. Entonces está muy desbalanceado. Bueno, si no tenemos más, le agradecemos a Martín y bueno, felicitaciones